Buenos días amigos, gracias por visitar mi canal. El fabricante de pilas EBL ha tenido a bien remitirme una muestra de sus pilas de níquel metal hidruro del tamaño AAA o HR03 para que les haga una revisión y os las muestre en el canal. Deciros que a mí me han llegado de Amazon, donde actualmente se pueden comprar por un precio que ronda los 14 euros las 8 unidades, pero pueden salir más económicas comprando más cantidad. Os dejaré un enlace a la web en la descripción del vídeo. Empezaré haciendo una breve descripción de las baterías y posteriormente le haremos un test de capacidad. Os diré que las que me han llegado vienen en un estuche de plástico con distintas etiquetas comerciales, pero la que más me ha llamado la atención es esta especie de sello de autenticidad que ayudará a saber si dicho estuche ha sido abierto o no. Pues si intentamos retirar dicho sello, quedará pegado esta especie de calquito en el lugar original donde se pegó. Parece ser que las pilas están dopadas con LSD, es decir, con la tecnología que permite una bajísima autodescarga de la pila mientras no se usa o está almacenada. Esto para mí es muy importante. Según el fabricante, permite encontrarnos a las pilas con un 90% de carga después de un año. Ojalá sea así, pues no tengo ese tiempo para efectuar la prueba y nos tendremos que fiar de lo que dice el fabricante. Las baterías tienen un peso aproximado que puede ir de los 11,570 a los 11,592 gramos. Tienen un largo de unos 44,24 por unos 10,37 milímetros de ancho. El test de medición de su capacidad puede ser muy controvertido, pues me he encontrado todo tipo de métodos distintos para la carga de estas baterías con sutiles diferencias entre unos y otros. El fabricante anuncia que tiene una capacidad de unos 1100 mAh. A mí esto me parece mucho para este tamaño de pila. Los fabricantes, todos en general, suelen calificarlas un poco al alza por temas de competencia. No obstante, les haremos las siguientes pruebas. He cogido 3 pilas del lote, las cargaremos cada uno con un cargador distinto y le haremos 2 cargas distintas, una lenta de unas 10 horas de duración y otra un poco más rápida de entre 2 y 3 horas. Antes de hacer el test de capacidad, como las pilas son nuevas, les he realizado 4 ciclos de carga y descarga para echarlas a andar. Si esto es necesario o no, no lo sé, pero quedan hechos. Emplearemos estos 3 cargadores, ampliamente conocidos por el público en general. Este de la marca Poweres, al que le tengo muy buena estima y lo tengo por un poco conservador en el tratamiento de las pilas. Este otro cargador de la marca Litokala, para mí un poco más agresivo al efectuar las cargas. Y este otro de la marca SkyRC, modelo B6A, muy conocido en el mundo del radiocontrol. Una vez cargadas las pilas, las someteremos a una descarga de unas 10 horas de duración con esta carga electrónica y veremos el resultado en su pantalla. Como todos estos procesos son muy largos, me llevará días. En pantalla os mostraré un resumen. Si cogemos el estuche de pilas tal y como nos viene de fábrica y descargamos una pila hasta 1 voltio, el resultado es de 729 miliamperios. Esto no tiene por qué significar nada. Puede ser que la pila ya no haya venido cargada a tope para aguantar el transporte del viaje, puede que haya perdido algo de capacidad, simplemente os lo digo pues por curiosidad y como dato. Con el cargador Litokala tenemos un problema, y es que no nos va a permitir realizar una carga bastante lenta, puesto que nos da cuatro opciones de carga, como estaréis viendo aquí en pantalla, la de 300 mAh, 500, 700 y 1000. Por lo tanto, a estas pilas pequeñas AAA no podremos hacerle una descarga lenta y se quedará simplemente en la de 300 mAh, que será una carga estándar o tirando a rápida. Para ello, para hacer una descarga lenta, vamos a sustituir este cargador por esta fuente de alimentación de la marca Riden y después efectuaremos la descarga con la carga electrónica. Vamos a empezar primero con este cargador, el cual dice que ha inyectado ahí un porrón de miliamperios en la pila, muchos más de los que indica el fabricante de su capacidad, me imagino que habrá alguna pérdida, y vamos a pasar la pila ya a la carga electrónica para ver la descarga, que es la que va a mandar, la que va a decir de verdad cuántos miliamperios podemos sacar de la pila. Aquí lo tenemos, ya hemos llegado al final de la descarga y en pantalla podemos ver que hemos extraído 874 miliamperios de la batería. Están muy alejados de los 1100, pero bueno, vamos a seguir con las pruebas y a ver lo que sacamos. Bien, ya hemos terminado de hacer la carga de la batería en el cargador del Litokala. La hemos hecho una carga estándar tirando a rápida, 300 miliamperios,
Y ahora vamos a ver en la carga electrónica el resultado de su descarga, a ver cuántos miliamperios somos capaces de extraer, puesto que el cargador dice que ha sido capaz de inyectar 1686 miliamperios, pero una cosa es inyectarlos y otra cosa es después poderlos retirar de la batería. Vamos a ver el resultado. Pues aquí está. 871 miliamperios que hemos podido extraer a lo largo de 8 horas y 44 minutos. También seguimos alejados de los 1100 miliamperios, pero bueno, continuamos con las pruebas. Bien, estamos ahora con la carga de la pila con la fuente de alimentación de laboratorio de Riden. Y los parámetros de carga han sido completamente manuales, no sé si serán los correctos o no, pero por lo que la prosa que he leído sobre la carga de este tipo de pilas de níquel metal hidruro, pues yo le he puesto a la fuente de alimentación una tensión de 1,5 voltios y una carga a 110 miliamperios. El resultado de la descarga ha sido esperar que llevo la cámara en la mano, ha sido de 956 miliamperios. Tengo aquí la pila ahí conectada, 956 miliamperios. Es por el momento creo que la mayor cantidad que hemos conseguido extraer una pila de la marca EBL. Así que esta prueba la he de repetir y al final os la muestro. Segunda carga de la pila con el cargador de SkyRC, en este caso carga rápida con doble repique. Y el resultado es pues tremendamente sorprendente, y me sorprende porque hemos sacado 1020 miliamperios. No acabo de entenderlo, y es la misma pila, y hemos dado una carga más rápida, no una carga lenta, hemos dado una carga rápida y es la misma pila, porque la tengo aquí y suelo poner un papelito precisamente para no equivocarme en las pilas. Pues nada, mejor, sube el dato, 1020 miliamperios. Respecto al cargador de Powerex, deciros lo siguiente. He efectuado una carga estándar a la pila que hemos recargado con SkyRC, que dio bastante buen resultado, y aquí el caso es que nos ha cargado 919 miliamperios. Creo que está muy bien. En el segundo slot estamos realizando una prueba para determinar la capacidad, vuelvo a ponerlo aquí, este es el break-in, para determinar la capacidad de la batería. Esto tarda casi 2 días y todavía no ha finalizado. Pero tenemos otra pila aquí en el último slot que ha cargado 945 miliamperios. Así que bueno, pues está muy bien. Veo que no todas las pilas están en el mismo orden de carga. Así que nada, voy a esperar a que finalice el segundo slot, la prueba que determina la capacidad de cargas de las baterías. Y después sacaremos estas de aquí por si la descarga no coincide, la que dice el Powerex, con la carga electrónica. Y vemos el resultado. Bueno, la prueba de carga lenta con el cargador de Powerex y en el modo de break-in, que nos podría determinar la capacidad de la batería, paso aquí al slot 2, nos ha dado 828 miliamperios. No es una buena noticia, la quitaré de aquí, la descargaremos con la carga electrónica y veremos si más o menos uno y otro pues coinciden en su capacidad. Muy bien, la pila que habíamos cargado con el Powerex a una carga estándar tirando a rápida, el resultado que nos ha dado aquí en la carga electrónica lo tenéis aquí, 860 miliamperios. Así que bueno, es la media de lo que estamos obteniendo. Como dato curioso os diré que he tenido la carga electrónica conectada aquí al ordenador y en su pantalla vamos a poder ver la curva característica de lo que es la descarga de la batería con el mismo resultado que lo tenemos aquí. Bueno, os lo pondré en pantalla, pues como nota curiosa, ver la curva de descarga y su zona plana donde trabaja mejor la pila.
Hace un momentito quité esta pila del cargador de Poweres y el cargador nos había dicho que nos había dado una carga de 859 mAh. Os comenté que la iba a meter en la carga electrónica para ver qué intensidad podíamos sacar ahí. Y este es el resultado que acaba ahora mismo de hacerlo. 864 mAh. O sea que no coinciden a la perfección, pero están tremendamente aproximados. Nos falta para cubrir el expediente la carga rápida con la fuente de Riden, la cual realizamos a 1,5 voltios y a 300 mA. Decir que aunque yo le indico a la fuente que saque esos 1,5 voltios, la pila al final de la carga se queda aproximadamente en 1,46. Os pediría que me dejaseis en los comentarios si los parámetros de carga con la fuente de laboratorio os parecen correctos o no, y así aprendemos todos un poquito, y yo el primero. Bueno, y este es el resultado. Hemos extraído 947 mA con la carga estándar o rápida según se mire. Anotamos el dato en la tablilla. A modo de invento he programado la fuente de Riden a 1,5 voltios y a tan solo 75 mA de carga, por si pudiéramos sacar algo más de esta batería. A cámara rápida vemos el resultado que arroja la carga electrónica. Una última prueba os quiero enseñar. Para mí muestra fielmente el estado de forma de una batería. Yo le llamo la prueba de la patada. ¿Cuántos miliamperios puede dar una pila de estas en el momento que le demandamos una gran cantidad de energía? Como puede ser, por ejemplo, el momento de arrancada de un motor eléctrico o la carga rápida de un flash de fotografía. Para dicha prueba configuramos la carga electrónica de forma que permita consumir todos los amperios posibles mientras la batería no baje de 0,9 voltios. Empleamos a modo de ejemplo y para contrastar una batería que se encuentra en mal estado. Comprobamos su patada y vemos que solo puede dar unos 195 mA. Se encuentra en mal estado. Si colocamos una batería de la competencia en buen estado, pero que ya tiene aproximadamente 1 año y medio de uso, veo que su patada es de aproximadamente unos 2,06 amperios. Si probamos la batería de EBL, comprobamos que su patada se nos va a los 5,6 amperios. En este sentido está muy bien, a tener en cuenta que la batería está nueva y su resistencia interna en buen estado. Daros a conocer mi impresión sobre este modelo de batería de la marca EBL. Me ha gustado mucho que venga en estuche de plástico, pues es una manera de conservarlas protegidas mucho mejor que en el típico blister de cartón. Me ha gustado su presentación y la patada que da en el arranque, pero como todos podéis imaginar, no me ha gustado que no llegue a esos 1100 mA que anuncian. Muchos de vosotros ya os lo podíais imaginar, pues la gran mayoría de baterías de este tamaño AAA se quedan en el rango de 800 a 900 mA. Si hago un cálculo rápido de las mejores mediciones que he obtenido, sale que estas baterías tienen una media de unos 936 mA, eso sí, haciéndoles una buena carga. Con una carga normal podrán quedarse en unos 880 mA aproximadamente. Sobre el número de ciclos de carga-descarga que podrán aguantar, solo el tiempo y los cuidados que les otorguéis podrán decirlo. Tampoco podría deciros la carga que podrán mantener después de un año, también el tiempo lo dirá, pero por lo menos me parece importante que cuenten con esta tecnología, pues en mi caso particular es un problema encontrarme con las pilas descargadas cuando las necesitas después de un tiempo de almacenaje. Nada más amigos, solicitaros que si me creéis merecedor de ello os suscribáis al canal, activéis las campanitas y pulséis el like, así podréis estar enterados de mis próximas publicaciones. Un saludo y ahora sí podéis ir en paz, pasarlo bien, gracias.